Shalom, shalom. El dictador Maduro parece que va a tomar nuevamente posesión de su tiranía dentro de unos días. Hoy es 7 de noche. Ustedes van a ver este video si Dios quiere el 8. En 2 días el tirano va a seguir en el poder y le está haciendo mucho daño a la democracia en Venezuela, a la democracia en el mundo, a la familia de Edmundo González Urrutia, al cual algunos medios de comunicación, de desinformación y sin duda, lo siguen llamando opositor, líder opositor, y dale con el opositor. Acá tiene algunas formas de verlo. Dice que secuestraron al yerno y el opositor al régimen de Nicolás Maduro, el opositor al régimen, el líder opositor. em, Acá habla de opositor también. Y sigue con el opositor venezolano González Urrutia. Estos mismos que llaman opositor a Edmundo González Urrutia, que ganó con el más del 70% de los votos, son los que llaman a Yamandu Orsi, presidente electo del Uruguay, con 2% más que el segundo. Lo llaman presidente electo, pero a Edmundo González Urrutia lo llaman líder opositor o el opositor o la oposición. ¿No les parece que acá hay algo raro? Que a uno lo llaman presidente electo y al otro lo llaman líder opositor, cuando evidentemente ambos son presidentes electos. Uno dentro de un país democrático, por ahora Uruguay, un país que se respeta la ley, por ahora Uruguay, dentro de lo que la justicia permite. Y Venezuela, un país corrupto hace décadas, cada vez más consumido por el odio, la aversión a la verdad, el desprecio hacia los valores humanos, gobernado por una narcoterrorista dictadura. Bueno, y a uno lo llaman opositor y al otro lo llaman líder electo. Líder no, presidente electo. Y al otro, líder de la oposición. La desinformación a través de los medios masivos de comunicación, alias desinformación, es un problema profundo y multifacético, sin dudas, que afecta la percepción pública. Hay mucha gente que sigue comiendo de diarios, prensa online, como la que están viendo acá en la imagen atrás, la tele, hay gente que sigue usando la tele, las radios. Y ahí, cuando uno escucha y repiten una y otra vez, líder opositor, en vez de presidente electo como corresponde, uno dice, ah, bueno, entonces el presidente es Maduro, cae por Maduro, si lo dicen los medios. Así que acá la desinformación es tremenda, y no solamente esto lo usé como un ejemplo, lo que pasa en Israel es tremendo. La guerra en Gaza, no, no es la guerra en Gaza, es el ataque contra civiles de Israel que provocó que Israel se defendiera y quisiera poner un poco de orden. Y así sucesivamente. Eh, Tener en cuenta esto, no solamente podemos evitar que se siga afectando la percepción pública, sino que podemos mejorar la democracia y también ayudar a que las decisiones individuales sean tomadas de mejor manera. Este fenómeno de la desinformación masiva no es casual, no es tampoco homogéneo, no es que pase de la misma manera en todos lados, y detrás de este fenómeno operan diversas motivaciones, mecanismos y factores que vamos a analizar rápidamente para comprender mejor y prevenir sus efectos en la medida de lo posible, que pueda ser un pequeño canal como este con 5.000, casi 100 suscriptores contra miles de millones de dólares que están funcionando para que esta máquina corrosiva de maldad siga funcionando. Miren lo que está pasando en Inglaterra, cómo se estuvo manteniendo en secreto cosas horribles que le pasaban a chicas blancas porque no se podía denunciar, las autoridades no dejaban denunciar y los medios masivos de desinformación no dejaban decir quiénes eran los agresores, y pasa lo mismo en España y está pasando en otras partes del mundo. Así que, ¿cuáles pueden ser causas de esta desinformación? Number one, evidentemente puede ser una motivación ideológica. Los medios pueden actuar movidos por sus propias agendas políticas o ideologías específicas, sacrificando la objetividad por la conveniencia de alinearse con ciertas narrativas. En algunos países, el gobierno tiene canales estatales, que deberían ser canales estatales de toda la población, pero el gobierno la usa para desinformar a su favor. Ahí ya lo vamos a ver un poquito más abajo sobre presiones gubernamentales, intereses comerciales y publicitarios, pero hay canales, medios de desinformación que se alinean o con sus propias agendas políticas de los dueños, de los conglomerados, de los partidos políticos que están en el poder o que ellos quieren poner en el poder. He conocido algunos medios, dueños de medios, que se pusieron a trabajar movilizando millones de dólares para que ciertos individuos quedaran como presidentes o senadores con el poder, etcétera. Y con eso se sacrifica la objetividad
por la conveniencia de alinearse con ciertas narrativas. Acuérdense que no importa tanto el hecho, sino el relato del hecho. Lo que la gente compra y recuerda son los relatos. Por lo tanto, cuando hay una motivación ideológica y hay gente que se mueve por ideología, sin duda que ahí va a haber desinformación a pleno. Y un segundo factor es, uno muy importante, los intereses comerciales y publicitarios. La pauta publicitaria es lo que mueve las maquinarias de los canales, los medios masivos de desinformación. Y eso condiciona por lo general la línea editorial, llevando a los medios a evitar ciertos temas, aquellos que incomodan a sus grandes anunciantes, y entre esos grandes anunciantes suele haber los gobiernos. Por algo Milei dijo, no hay más plata, o no hay plata. Y dijo, no hay plata para la pauta publicitaria, lo cual puso como locas a muchos parodistas, alias periodistas, que lo atacaron a Milei. ¿Por qué? Porque no hay más plata. Milei es un ejemplo. En otros lugares sucede lo mismo. Si el gobierno no baja dinero para esos lugares, en vez de decir, ok, vamos a encontrar las fuentes de ingresos en otro lugar, lo encuentran en partidos políticos, en asociaciones de corrupción, en narcoterrorismo, etcétera, lo que les permita seguir funcionando y promocionan lo que sea con tal de seguir recibiendo los miles de millones de dólares. Y están también los grandes anunciantes que no quieren ser incomodados. Si hay, por ejemplo, algún producto que pueda ser nocivo para la salud, probablemente que los canales, los medios de desinformación no van a estar anunciándolo. Si hay una onda de tenemos que vender ciertos medicamentos, bueno, se va a poner toda la maquinaria a trabajar en eso. ¿Para qué? Para favorecer sus intereses mezquinos del ego. Por supuesto que en algunos lugares hay presiones gubernamentales más a la vista o menos a la vista, no solamente en lo que se llama censura o autocensura. En muchos países los gobiernos ejercen control sobre los medios mediante leyes restrictivas, censura o financiamiento, que acabamos de hablar en el punto 2, lo que convierte a los canales, a los medios de comunicación en portavoces oficiales o semioficiales o paroficiales en lugar de herramientas de información independiente. Miren lo que pasa en España. La radio televisión española es propiedad de Sánchez. ¿Y cuántos contubernios se están tapando? Miren lo que pasó con esa cosa tan horrible en Valencia. Y cómo se tapa y cómo se deja a Sánchez como si fuera un líder de la libertad, cuando es un corrupto aliado con Irán. Eh, con todos los que están perjudicando la paz en el Medio Oriente, por ejemplo. Por supuesto que en cuarto punto puede haber también que los medios masivos de desinformación tengan errores por errores humanos, somos humanos en definitiva, o por falta de rigor profesional. La torpeza, la falta de verificación de hechos o la prisa por ser los primeros en tener la primicia puede llegar a que la gente reciba mal alimento en lugar de la difusión de noticias correctas. Me acuerdo un caso en un canal público uruguayo el año pasado, o a fines del 23, ya estamos en el 25, no me acuerdo, pero por ahí, donde terroristas de Hamas palestinos lanzaron cohetes contra Israel, pero se desviaron, tuvieron la torpeza de que cayeron en un hospital, creo que de niños, en Gaza. Y enseguida salieron a decir genocidio, Israel ataca hospital de niños en Palestina, judíos asesinos, genocidio, bla, bla, bla. Vi a una tipa en el canal oficial uruguayo de un gobierno que no es pro-palestino, a diferencia de que pronto estará gobernando, supongo. Ahí una tipa salió diciendo, ay, pobres niños, los judíos están haciendo un genocidio. 2 horas después salió la publicación oficial con datos, pruebas de que era un cohete enviado por los terroristas de Hamas contra la población civil de Israel que se desvió y destruyó el hospital. Esa tipa del canal oficial uruguayo salió a decir, discúlpenme, me equivoqué, era una información errónea, me dejé llevar por mi ideología, soy antisemita, me escondo con que soy anti-israelí. ¿Salió a decirlo? No, ni ese día, ni el siguiente, ni el siguiente. Yo llamé a personas en ese canal, personas judías, a otras personas en lugares de cierta relevancia política, etcétera, y no obtuve respuesta de ninguno para poder, de alguna manera, pedirle a esa señora que salga a decir la verdad. Y ese es uno de los miserables ejemplos que uno puede dar de personas que mal informan por error, digamos, por querer dar la primicia, por subirse al carro, en este caso esta tipa de ser por ideología y seguramente por antisemitismo. Ahí viene el quinto punto, que es la propaganda deliberada. En algunos casos hay actores específicos, como partidos políticos, corporaciones, periodistas, parodistas, gente pública, que impulsan campañas de desinformación para manipular a la opinión pública y tener sus ventajas, sea un puestito
Hay un montón de parodistas ahora en el nuevo gobierno uruguayo que eran parodistas, hablaban como si estuvieran informando, pero en realidad estaban bajando línea editorial política y no informando. Y la gente se comía el verso. Uno puede estar de acuerdo con ellos o no, pero si estás trabajando de periodista y tenés que dar una visión más o menos objetiva, es lo que tenés que hacer. Si no, decís, estoy trabajando para un partido político y estoy haciendo campaña política, pero no puedes decir que estás siendo objetivo, que es el trabajo que se supone del periodista objetivo. Así que hay propaganda deliberada. Y en estos casos contra Israel, por ejemplo, hay abundante por gente que odia a los judíos y, de paso, están haciendo campaña contra los judíos, haciendo campaña contra Israel. Por supuesto que también hay sensacionalismo. Los medios priorizan, y también muchos que hacen YouTube y TikToks y cosas, priorizan los titulares llamativos, las noticias virales, los clickbait que se le hizo hoy en día, en lugar del análisis profundo. Incentivan de esta forma un modelo de negocios basado en clics, audiencias, en rápido, rápido consumir cosas que llaman la atención, que después no están y bueno, pero ya se consumió, ya se hizo clic. Luego tenemos otro punto que es la fragmentación del consumo de información. ¿Qué significa eso? Que hay mucha fuente de información, de noticias y de desinformación masivo. No solamente están los medios tradicionales, los diarios, las radios, los canales de televisión, sino que las redes sociales que facilitan la difusión de narrativas falsas o incompletas sin control. Pasa muchísimo. Cuando se trataba de Loca Milei, por ejemplo, que hablaba con sus perros, que etcétera, y eso se crean cadenas, bulos, bolas de nieve. Del otro lado también se puede decir cosas. Así que con esto hay una potencialización de las cosas negativas, cuando debería ser potenciar lo que es positivo. Y por supuesto que de parte del público también hay una ausencia de educación mediática, porque las personas, por lo general, no nos enseñan a tener herramientas críticas para discernir entre noticias confiables y la desinformación. Se nos enseña en las escuelas, por lo general, a cómo ser un consumidor crítico, racional, de la información y nos dejamos llevar por la emoción, por lo que vimos en el momento, por lo que se dice, por la repetición, por todos los factores estos psicológicos que juegan para que seamos vulnerables y que creamos cualquier contenido que encontramos y que nos hacen creer. Como les dije, el caso de Edmundo González Urrutia, lo vemos acá, es un ejemplo clarísimo que ganó las elecciones por amplia mayoría, más del 70%, pero sigue siendo etiquetado como el opositor por los numerosos medios. Vaya a saber por quién están pagos y que están ganando con esa desinformación tan cruel y que sigue apoyando a un régimen criminal. Y esta narrativa tergiversada refleja cómo la desinformación puede persistir incluso frente a hechos verificables, dependiendo de quién controle el discurso. La oposición mostró las planillas de control, se mostró que hay el 70% de los votos a favor de González Urrutia. Del lado del gobierno dictatorial no lo mostraron, pero tienen el poder, por ahora tienen el ejército, tienen el narcoterrorismo de su lado, tienen poderosos aliados en las sombras, Irán, los infiltrados cubanos, etcétera, por lo cual se manejan de esa manera oscura. ¿Y cómo podemos nosotros prevenir la desinformación? Qué buena pregunta. Una es diversificar las fuentes de información, no depender exclusivamente de un determinado medio o plataforma, sino que consultar diferentes perspectivas y de esa forma ver si hay patrones similares, contradicciones, razonar. No siempre lo que uno quiere escuchar es la realidad y uno tiene que decir, ok, no es lo que me gusta, pero esa es la realidad. No quiere decir que no exista la verdad, quiere decir que para nosotros es difícil encontrar la verdad, pero podemos acercarnos a ella, no dejarnos llevar por la desinformación, ni tampoco por lo que queremos escuchar. ¿Eh? A veces lo que queremos escuchar es lo que es falso. Y por eso mismo tenemos que fomentar el pensamiento crítico, que es cuestionar la fuente, verificar los datos, analizar la intencionalidad detrás de los que están informando. Y de esa forma tratar de evitar las manipulaciones emocionales que hacen con nosotros. Y por eso también es bueno usar herramientas de verificación online como plataformas como FactCheck, Snopes, PolyFact, que pueden comprobar la veracidad de las noticias. Mucho cuidado que hay muchos verificadores que también están vendidos y comprados. Así que hay que ser verificador del verificador. Y por supuesto que hay que enseñar a los niños desde chicos a analizar, a consumir la información de manera responsable, a ser responsable de su vida, tomando decisiones correctas, no dejándose llevar por las emociones. Las emociones son un buen motor, pero no tienen que ser el timón. Por supuesto que apoyar medios independientes, que son los medios que no tienen vínculos con grandes corporaciones, que no reciben financiación pautas de los gobiernos, que no tienen intereses específicos más que estar casados con la verdad.
en la medida que se pueda llegar, y que por eso pueden o tienden a tener mayor objetividad en el momento de informar. Por supuesto que están más limitados también porque los recursos son más escasos porque son precisamente independientes. Y tenemos que aprender a denunciar y exigir responsabilidad. Los ciudadanos tenemos el derecho y la responsabilidad de que se nos informe correctamente y muchos más si son medios del Estado. Lo estamos pagando todos y no tenemos por qué estar pagando la publicidad de ciertos partidos políticos. Mis impuestos no tienen por qué pagar al partido político del gobierno, sea el gobierno de ahora, el próximo o el que vendrá. Mis impuestos son para que funcione el país, no para que el que está en el poder en este momento se perpetúe ahí o diga sus mentiras o su relato. Por lo tanto, cada uno tiene el derecho y la responsabilidad de exigir que su plata sea bien usada y que no haya pauta publicitaria en ningún canal, en ningún medio, cosa muy difícil de conseguir, imposible parece, pero es lo que podemos hacer y al mismo tiempo trabajar para detectar los errores, las tendencias, las cosas tendenciosas, como esto de llamar opositor a Edmundo González Urrutia. Y nosotros no ser los propagadores de las noticias falsas o dudosas. ¿Cuántos dan reenviar en los WhatsApp y en los etcétera cuando reciben cosas y ni siquiera se ponen a analizar qué están haciendo? No solamente en cuestiones políticas o de economía o de actualidad, pueden ser cosas de espiritualidad, de historia, etcétera. Alto, revisá, criticá, no sigas difundiendo los bulos. Está lleno de bulos. Entonces, antes de compartir, verificar. Si no nos gusta la noticia, pero es verdad, hay que decirlo, no me gusta, no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, es la verdad, es lo que más se acerca a la realidad. No compartir noticias falsas, si lo hicimos, mandar la contra noticia luego diciendo, mira, eso que te dije antes estaba incorrecto por esto y aquello, porque no podemos contribuir a la desinformación. En conclusión, la desinformación no solo es un problema de los medios, sino también de nosotros, los que los consumimos y los propagamos también. La clave para contrarrestar radica en un consumo informado, crítico y proactivo. Mientras existan intereses ideológicos que nunca van a dejar de haber, económicos que nunca van a dejar de haber y políticos que nunca van a dejar de haber, nosotros somos los responsables de buscar la información, de controlarla, de revisarla, de parar el relato mentiroso que quiere perpetuar a ciertos monstruos en el poder o poner a nuevos monstruos en el poder. Y debemos permanecer vigilantes para garantizar que la verdad no sea víctima de estos juegos de poder. La verdad no es la que grita, la verdad es la que habla bajito, pero siempre está. Así que espero que compartas estas palabras de verdad para que haya más shalom y bendiciones en la vida de todos. Y de paso, que gobierne bien Edmundo Urrutia, González Urrutia, a partir de este viernes. Shalom y bendiciones.